Este fanfic no es mío, es de Aaron Alvin. Esta historia la pueden encontrar en Archive of Our Own o en fanfiction. En la descripción les dejo los links de esta historia para que la puedan leer y también para que le pregunten al creador de la historia las dudas que tengan. Comencemos en esta historia. Sangre y Acero, Aaron Alvin, capítulo 11. Capítulo 10. Reunión familiar. Texto del capítulo 10. Reunión familiar. Sentí lecciones odiadas. Llegó a esta conclusión casi de inmediato. Que la obligaran a estudiar ya era bastante malo, pero en su caso, era literalmente una prisión. Había pasado casi un mes desde que se convirtió en la invitada de Reynard, y cada segundo había sido insoportable. Primero, estaban los vestidos. Delicados y con volantes, tan ceñidos que Felt estaba convencida de que los diseñadores creían que respirar era opcional. Luego vinieron los tacones, esos artilugios malditos por los dragones que convertían caminar en una batalla en sí misma. Era suficiente para darle ganas de gritar, patear y golpear a alguien, cosa que había hecho más de una vez. Pero esa bruja de Carol tenía una contramedida exasperante: su experto y despiadado pellizco de orejas. Felt estaba segura de que, para entonces, su lóbulo derecho se había estirado el doble que el izquierdo. La sola amenaza de otro tirón le producía un escalofrío en la espalda. Lo único que la mantenía cuerda era la promesa de que pronto volvería a ver a Subaru y Rom. Una vez que este ridículo asunto en el palacio, o lo que fuera, terminara, volvería a su vida normal con su familia. Fuera lo que fuese lo que el santo de la espada esperaba de ella, no lo conseguía. ¿Estás prestando atención, Felt? La voz aguda de Carol interrumpió sus pensamientos, haciéndola sentarse más derecha. ¿Qué? Sí, claro, suspiró Felt, sin apenas mirar el libro que tenía delante. Habían estado repasando los nombres y escudos familiares de los snobs que gobernaban Lugúnica. Grimm, de pie junto a ella, dejó escapar un suspiro silencioso y se inclinó para que solo ella pudiera oír. Mi señora, debe tomar esto en serio, dijo con voz áspera. Felt lo miró, sintiendo la culpa apoderándose de él. Grimm rara vez hablaba. Prefería comunicarse por notas. Si usaba la voz, era para dejar claro algo. Sospechaba que era una forma de culpar a la gente, y maldita sea, siempre le funcionaba. Ah, vale, murmuró, mirando el estampado azul y gris del libro. Ese es el escudo de la familia Olsen. Muy bien, confirmó Carol con un breve asentimiento. Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió y Flam y Gracie entraron con una reverencia. El té está listo, abuela, anunciaron al unísono. Felt apenas contuvo un gemido. Té y galletas sonaban bien en teoría, pero para ella, significaban soportar otra hora agonizante de etiqueta apropiada. Nada de encorvarse, nada de masticar ruidosamente, nada de tragar saliva, nada de remover mal, y que Dragón no permitiera que dejara la taza con menos gracia. Era agotador. Muy bien. Señora Felt, atiéndame, ordenó Carol, cerrando con firmeza la nobleza y su escudo de armas. El té era tan aburrido como siempre. Flam y Gracie estaban cerca, cabizbajos, mientras Carol vigilaba cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón. Felt nunca había considerado importante la postura para beber un líquido, pero Carol la priorizaba justo por encima de la respiración. Un poco más alto, no te encorves. Eso es todo, indicó Carol, asintiendo con satisfacción mientras Felt se acomodaba. ¿De qué sirve un respaldo si no puedo usarlo? Murmuró Felt en voz baja, tomando el sorbo más delicado que pudo, mientras hervía de frío por dentro. Tengo oídos, ¿sabes? Espetó Carol, lanzándole una mirada. Y tomar el té con invitados es un evento formal. Si quieres presentarte como una dama, debes comportarte como tal. Eso incluye no murmurar entre dientes. Felt se mordió el interior de la mejilla, resistiendo el impulso de arrojar la taza de té a través de la habitación y salir corriendo otra vez. Había intentado escapar 2 veces. Pero Carol, Grimm e incluso Reynard, esa vez, la atraparon. Sus intentos de fuga no eran serios, en sí. Habría regresado, eventualmente. Pero la pura frustración la hizo querer poner a prueba los límites. Y lo peor, estaba aprendiendo. Darse cuenta la hizo sentir sucia. Se hacía pasar por una dama, aunque fuera por poco.
Nunca se había imaginado como una de esas nobles presumidas del Distrito Real, pero allí estaba, siendo convertida en una por sus supuestos anfitriones. Las puertas del salón se abrieron con un clic y Reynard entró con su habitual gracia y naturalidad. Feld le lanzó su habitual mirada fulminante, pero a regañadientes volvió a concentrarse en su té. Cogió una galleta, asegurándose de dar mordiscos pequeños y precisos. La última vez que había dado un bocado demasiado grande, Carol la había obligado a practicar comer galletas correctamente hasta que le dolió el estómago. Ah, ahí está, saludó cálidamente Reynard. Si no lo es, empezó Feld con un gruñido antes de captar la mirada aguda y amonestadora de Carol. Con gran esfuerzo, se obligó a enderezarse y carraspear. O sea, bienvenida a casa. Reynard rió entre dientes, visiblemente divertido. Este sábado es el gran día. Parece que has progresado bastante esta semana. Si por progreso te refieres a dominar el arte de comer galletas, aparentemente todavía soy un trabajo en progreso, murmuró Feld, evitando deliberadamente la mirada de desaprobación de Carol. Bueno, eso es secundario, dijo Reynard con naturalidad. Tienes el aspecto adecuado, y por ahora, eso es todo lo que importa. Hablando de eso, Feld apartó la comida con cuidado, asegurándose de que no se le cayera ninguna migaja. No quería darle a Carol otra excusa para un sermón. ¿Dónde están Subaru y Rom? Se espera que Lord Roswell llegue a la capital mañana, respondió Reynard con suavidad. Lady Emilia también asistirá al palacio. Feld frunció el ceño. No puedo verlos antes de todo este fiasco. Si tuviera que apostar, te llamarán a la puerta en cuanto regresen. Probablemente, admitió Reynard con una leve sonrisa. Pero tenemos asuntos que preparar, y Lady Emilia tendrá sus obligaciones. Dicho esto, no veo problema en concertar una reunión con antelación. Enviaré un mensaje a Lord Roswell solicitando una audiencia privada antes de la selección. Un intencionado ejem interrumpió la conversación. Tanto Feld como Reynard se giraron y encontraron a Carol observando expectante al joven santo de la espada. Joven maestro, debo recordarle lo que discutimos antes, entonó Carol con una voz nítida y llena de significado. Reynard arqueó una ceja. Podemos hablar más sobre eso en privado. Carol frunció los labios antes de negar con la cabeza. Debo insistir en que le informen ahora. Si me permiten pasarme un momento, lo haré. No le conviene enterarse de la verdadera naturaleza de la selección por sus amigos, quienes, sin duda, ya están mucho mejor informados que ella. Feld se inclinó ligeramente hacia adelante, su interés finalmente despertó. Por una vez, se encontró apoyando en silencio a Carol. Desde que oyó hablar de la selección, la curiosidad la había carcomido, pero por mucho que indagara, ninguna había revelado nada útil. Ni siquiera Flam ni Gracis habían cometido un desliz, y estaba segura de que al menos uno de ellos cedería si insistía lo suficiente. Reynard suspiró ante la insistencia de Carol. Quizás tengas razón. Tendré que retrasar su reunión hasta después de la selección. Eso no era lo que Feld esperaba oír. Sin pensarlo, se levantó de golpe de su asiento y le arrojó la taza de té directamente al rostro estúpido y sereno de Reynard. Para su mayor irritación, el caballero agarró la taza limpiamente del aire, sin derramar ni una gota de té sobre su impecable uniforme. Feld apretó los puños. Al menos podía fingir ser humano. Ni se te ocurra. Espetó. Si no, solo, ay. Chilló cuando los dedos de Carol se aferraron a su oreja izquierda y la retorcieron con precisión despiadada. Las damas no arrojan cosas cuando están disgustadas, dijo Carol con recato, soltando su agarre solo cuando estuvo satisfecha con el sufrimiento de Feld. Feld refunfuñó, frotándose la oreja que le picaba. Sí, pero se lo merecía. En este caso en particular, debo coincidir con la frustración de la joven, suspiró Carol, ignorando la sonrisa triunfante de Feld. Lo cierto es, joven amo, que puedo enseñarle todo lo que quiera, pero esta, le lanzó una mirada significativa a Feld, se pondrá furiosa si no se le motiva adecuadamente. Feld resopló ante el comentario, aunque no podía discutirlo. Si Reynard creía que alejarla de Subaru y Rom era una buena idea, ella convertiría su preciada selección en una auténtica pesadilla para él. Muy bien, cedió Reynard finalmente, con cierta resignación.
Me someteré a tu consejo. Siéntate, por favor. Feld lo miró con cautela, pero lentamente se sentó de nuevo en su asiento, lanzando una mirada de suficiencia a Carol cuando la anciana no regañó de inmediato su postura. Flam, querida, dijo Carol a la criada con suavidad, tráele al joven amo una taza de té fresca. Y asegúrate de que la taza de la señorita esté bien arreglada. Sí, abuela, dijo Flam, haciendo una reverencia antes de moverse rápidamente para cumplir sus órdenes. Solo cuando Reynard estaba bebiendo una taza nueva y Feld se había reacomodado adecuadamente en una posición sentada más elegante, finalmente la miró fijamente con una mirada larga y mesurada. La selección real, dijo Reynard con calma. Eres uno de los 5 candidatos para ser el próximo gobernante del reino. Feld lo miró fijamente. Parpadeó. Esperó el chiste. Al no oírlo, volvió a parpadear. Estás bromeando. Su voz era fría y monótona. Tienes que estar bromeando. No, hablo en serio. Reynard dio un sorbo a su té, completamente despreocupado. Ah, muy buena bebida. Gracias, Flam. De nada, señor, dijo Flam con una reverencia. Ignorando el té por un momento, gruñó Feld, aunque aceptó a regañadientes que estaba bueno, ¿podrías explicarlo mejor? Por eso no me pareció prudente decírselo ahora, suspiró Reynard. Te mostraré lo prudente que eres, maldita. Feld se contuvo justo a tiempo, dolorosamente consciente de la presencia de Carol, tan concentrada en ella. Maldita, maldita. El santo de la espada dejó escapar un largo y cansado suspiro. Ya te lo dije, la insignia te eligió. Creo firmemente que el destino nos unió, y más aún, creo de verdad que estás destinado a ser el próximo gobernante de esta nación. Y así, de repente, las últimas semanas cobraron demasiado sentido. Las lecciones, los ejercicios de etiqueta, las correcciones interminables, los vestidos absurdos, los malditos tacones. Todo porque a Reynard, ese lunático, se le había metido en la cabeza que, solo porque la insignia de su bolsillo brillaba un poco, estaba destinada a ser reina. Fue una basura absoluta, absoluta y llameante. ¿Sí? Feld se cruzó de brazos, con los ojos encendidos de desafío. Bueno, no me interesa este estúpido reino, ni estar a cargo de él. Reynard abrió la boca, pero ella continuó. Por si no lo han notado, no soy precisamente una dama. Y no quiero pasar el resto de mi vida rodeada de un grupo de nobles estirados que ni siquiera me habrían mirado hace un mes. Reynard suspiró, negando con la cabeza como si hubiera esperado esta reacción. Presentía que esto pasaría. Pero la cuestión no es cómo te ve la nobleza. Aunque, añadió, ganarse el favor de algunas figuras clave sería beneficioso. No necesito ganar nada. No, habla, señorita. El tono agudo de Carol cortó la frustración de Feld como un cuchillo. Feld apretó la mandíbula. No quería otra cosa que mandar a Carol al diablo, pero le tenía más miedo a la vieja bruja que a Reynard. Apretando los dientes, murmuró. Sí, señora, antes de volver la mirada al caballero. Pero iba en serio. No me importa esta gente. Te lo dije. En cuanto pueda dejar esto atrás, lo haré. Un suave y áspero carraspeo hizo que Feld levantara la vista. Grimm había entrado en la habitación sin que ella lo notara. Un talento suyo, sin duda. El anciano le entregó una nota a Glassis, y la chica echó un vistazo rápido al pergamino antes de levantar la vista. El abuelo dice. Sería mejor explicarle por qué debería considerar la selección, y que una reunión con la familia podría ser beneficiosa para nuestra causa, leyó Glassis en voz alta. Al terminar, Grimm le dio una suave palmadita en la cabeza, y la niña prácticamente se derritió ante el gesto. Bien dicho, esposo, murmuró Carol con aprobación, su expresión se suavizó brevemente de una manera que sorprendió a Feld. Reynard, sin embargo, no parecía convencido. Muy bien. Haré todo lo posible por concertar una reunión aquí. Su tono dejaba claro que no estaba del todo de acuerdo con la idea. Bien, dijo Feld, aliviada por su victoria. Dejó su taza y se estiró. Ahora, quiero echarme una siesta. Me duele la cabeza. Los ojos penetrantes de Carol se entrecerraron. ¿Dolores de cabeza fantasma otra vez? Preguntó con recelo. El fieltro se puso rígido.
Tienes un horario que cumplir, continuó Carol, volviéndose hacia Flam. Flam, trae las hierbas. Nuestra señorita parece necesitar medicina otra vez. Felt palideció. La última vez que había fingido un dolor de estómago, Flam prácticamente la había ahogado en un cubo de ese lodo verde, asqueroso y amargo. Pensándolo bien, soltó Felt, con la voz repentinamente más alegre, después tuvimos clases de geografía, ¿no? Carol sonrió con complicidad. Eso pensé. Al anochecer del día siguiente, Felt paseaba por los pasillos enfadada. Reynard le había dado su palabra de que concertaría una reunión con Subaru y Rom, y ella estaba más que dispuesta a verlos. De hecho, en cuanto llegaron, tenía un plan. Obligaría a ese caballero pelirrojo y matón a que los dejara quedarse con ella. No había ninguna buena razón para que los hubieran dejado atrás mientras ella estuviera atrapada en esa gloriosa prisión. Si Subaru hubiera estado presente desde el principio, probablemente habría escapado hace siglos. Siempre se le daba bien ese tipo de cosas. Más de una vez, había logrado salir de un apuro gracias a él, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Mi señora, llamó la voz de Flam detrás de ella. Felt giró sobre sus talones. Sí, ¿qué pasa?, preguntó con impaciencia. Los miembros de la casa de Lord Roswell han llegado, le informó Flam con una pequeña reverencia. No son parte de la casa de ningún señor, murmuró Felt en voz baja, pero de todas formas la emoción burbujeaba en su pecho. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Estaba a punto de llegar a la gran escalera cuando un ruido familiar la hizo detenerse de golpe. Grimm se interpuso en su camino, con los brazos cruzados, ofreciéndole una mirada paciente pero mordaz. Jovencita, dijo con su habitual voz tensa y tranquila, por favor, no corra con ese atuendo. Es poco elegante. Feld resopló, pero se contuvo para no discutir. En realidad, le gustaba Grimm, y por mucho que quisiera ignorar todas las estúpidas lecciones de etiqueta, había estado oyendo la voz insistente de Carol en su cabeza cada vez que metía la pata. A regañadientes, aminoró el paso y se dirigió con paso firme hacia la gran escalera. Desde su posición privilegiada, inmediatamente vio a 4 personas reunidas en el vestíbulo de abajo. La primera fue la semielfa Lady Emilia, quien estaba ocupada hablando con Reynard. Su cabello plateado reflejaba la luz al moverse. A su lado estaba una criada de cabello azul, uniformada, con el rostro indescifrable. Pero lo más importante, sus ojos se posaron en las 2 personas que realmente le importaban, Rom y Subaru. Rom, como era de esperar, vestía el mismo estilo de ropa de siempre, aunque, para su sorpresa, su atuendo era nuevo. Azules y rojos vibrantes reemplazaron su habitual atuendo andrajoso, cortesía de Roswell, sin duda. Verlo con algo limpio era bastante extraño, y más aún con algo que realmente le quedara. Pero Subaru había experimentado una transformación completa. Habían desaparecido su ropa de trabajo y sus asperezas. Vestía como un noble hecho y derecho. Pantalones negros, una camisa de vestir lujosa, zapatos lustrados e incluso un cinturón fino con una espada en la cadera. Era tan extraño que, por un instante, Felt apenas lo reconoció. Subaru fue el primero en levantar la vista y verla. Su expresión se transformó en puro asombro. ¿Sintió? ¿Quién más sería yo?, espetó Felt, ya molesto por su falta de certeza. Entonces lo vio. El momento de comprensión lo golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par. Por el dragón. Llevas vestido. Rom se giró y la miró también, arqueando sus gruesas cejas en señal de sorpresa. Felt parpadeó. Luego se miró. Mierda. En su frustración y anticipación, había olvidado por completo que llevaba uno de esos ridículos vestidos de nobleza. Se había acostumbrado tanto a las capas de volantes y los corsés ajustados durante las últimas semanas que se habían convertido en ruido de fondo, hasta ahora. Mortificada, soltó una aguda maldición en voz baja e inmediatamente trató de esconderse detrás de la barandilla de la gran escalera. Bueno, no fue idea mía. Balbuceó apresuradamente, con la cara ardiendo. No es que me guste verme así. Oye, deja de sonreír, idiota. Efectivamente, los labios de Subaru temblaban como si se moría de ganas de reír a carcajadas.
Incluso sus hombros temblaron un poco, y Felt prácticamente podía oír las bromas que se formaban en su cabeza. Ella frunció el ceño. Oh, claro que no. Abandonando cualquier ápice de gracia que Carol le había inculcado, Felt bajó las escaleras furiosa, totalmente preparada para borrar esa sonrisa del rostro de Subaru. Escucha, tú dices, buenos modales, se escuchó una voz aguda y demasiado familiar. Felt se congeló a mitad del paso. Carol había entrado en la habitación, seguida de cerca por Gracis, con la mirada de la anciana penetrante como una navaja. Se sintió rígida como una tabla y su furia anterior se apagó instantáneamente. Con el rabillo del ojo vio como Subaru lo perdía. Sus puños se apretaron mientras su risa apenas contenida finalmente salió de su boca. Oh, ella iba a matarlo más tarde. Felt, es bueno verte de nuevo, saludó a Emilia cálidamente, con su voz tan suave como siempre. ¿Qué? Oh, la mente de Felt buscaba a toda prisa la respuesta adecuada, dolorosamente consciente de que Carol la observaba con lupa. Tras un rápido repaso mental de sus temidas lecciones de etiqueta, se obligó a enderezarse. Me alegra volver a conocerte también, Lady Emilia. Carol asintió levemente en señal de aprobación, mientras que Subaru, con la cara roja por contener la risa, parecía demasiado divertido para su propio bien. Rom, en cambio, simplemente la observaba con una ceja levantada. Felt apretó la mandíbula. ¿Cree que esto es gracioso? Sin perder el ritmo, se acercó a Subaru y, cuando Carol dirigió su atención a otra parte, le clavó el tacón afilado de su zapato en el pie. Subaru dejó escapar un ruido estrangulado, apenas conteniendo un grito de dolor, su sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. Satisfecha, Felt le dedicó una sonrisa burlona. Eso es solo el principio, hermano mayor. Debo decir que no pensé que los vestidos serían lo tuyo, dijo Emilia, claramente ajena a la silenciosa guerra entre hermanos, pero sí creo que el amarillo es tu color. Gracias, supongo, murmuró Felt, mirando con desdén la tela amarilla con volantes. Cuanto antes salga de esto, mejor. Subaru, que se había recuperado tanto de la risa como de la herida, centró su atención en Reynard. Supongo que, como Felt está, bueno, vestida como una dama, no está en apuros, ¿no? Felt se burló. Oh, estoy en problemas, sí. Esto, captó la mirada penetrante de Carol y se corrigió rápidamente. Nick me tiene atrapada aquí, aprendiendo a ser una dama. Rom arqueó una ceja. ¿La estás haciendo fingir ser una noble? Nada de eso, respondió Reynard con suavidad. Lady Emilia, si usted y su sirviente acompañan a la señorita Carol a la biblioteca a tomar un refrigerio, creo que hay algunos asuntos que debo tratar con Subaru y Rom. Oh, por supuesto. Dijo Emilia con un gesto alegre, moviéndose para seguir a Carol sin dudarlo. La criada de cabello azul hizo una reverencia silenciosa antes de seguirlos, mientras Carol, siempre disciplinaria, le lanzó una mirada a Felt antes de partir. El salón, les indicó Reynard con un gesto. Creo que Flam servirá el té. Felt contuvo la impaciencia mientras seguía al grupo. Solo un día más, se recordó. Mañana por la noche, todo este lío quedará atrás. Solo tengo que portarme bien por ahora. Una vez dentro del salón, con el cálido resplandor de la chimenea proyectando sombras titilantes en las paredes, se acomodaron mientras Flam se disponía a servirles el té. Felt tomó un sorbo, obligándose a sentarse bien, aunque el solo hecho de pensarlo la hacía sentir mal. Sorprendió a Subaru sentado de forma incorrecta, con la postura encorvada y las piernas estiradas descuidadamente. Por una fracción de segundo, sintió el absurdo impulso de corregirlo. Horrorizada de sí misma, se atragantó con el té. Entonces, Subaru se inclinó hacia adelante, volviendo a su habitual comportamiento casual. Roswell hizo algún tipo de trato para mantenerla fuera de problemas por, ya sabes, tomar prestada la insignia de Emilia. No, dijo Reynard simplemente, removiendo el té con la facilidad que le daba la práctica. Felt nunca estuvo en peligro de ser castigado por eso. Subaru frunció el ceño levemente y algo pasó por su rostro, demasiado rápido para que Felt pudiera ubicarlo. Reynard dejó su taza y la miró. Dejaré que se explique. Felt sabía que esta conversación se avecinaba. Era solo otro obstáculo para terminar con esto.
Exhaló bruscamente y metió la mano en su corsé, sacando la insignia. Sosteniéndola en alto, miró a Subaru y a Rom, observando sus reacciones. Escucha esto, dijo secamente. Al parecer, esta insignia brilla cuando la sostengo. Miró a Reinhardt con enojo antes de continuar. Y según este tipo, señaló con el pulgar al caballero pelirrojo, eso significa que soy una de las 5 candidatas a gobernar este estúpido país. El silencio se prolongó entre ellos. Felt esperaba algo. Risas, bromas, tal vez incluso un bufido de incredulidad. Pero lo que recibió fue peor. Subaru y Rom no se reían. Hablaban en serio. ¿Estás diciendo que eres una candidata real? ¿Como Emilia? Preguntó Subaru con expresión indescifrable. Aparentemente, se burló Felt, cruzándose de brazos. Ayer mismo aprendí esta tontería. Ella captó la mirada que Subaru le lanzó a Rom. Sutil, pero cargada de algo que no pudo identificar. Sus dedos se curvaron alrededor de la insignia mientras una sensación de hundimiento se instalaba en su estómago. ¿Qué? Su mirada penetrante los recorrió. Hay algo que no me estás contando. Suéltalo. Subaru dejó escapar un suspiro lento, frotándose la nuca como si buscara las palabras adecuadas. Bueno, esto complica las cosas. ¿Cómo? Felt entrecerró los ojos, dejando el té a un lado con demasiada fuerza. Carol sin duda lo habría desaprobado. Subaru miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada y la frustración asomándose a su rostro. Rom, como siempre, fue directo al grano. Subaru entró al servicio de Lord Roswaal como aprendiz de mago. Felt parpadeó y se quedó en silencio por primera vez esa noche. ¿El qué? Preguntó finalmente. ¿Un aprendiz de mago? ¿De un noble? Reinhardt, que había permanecido en silencio hasta ahora, tarareó pensativo, dándose golpecitos en la barbilla con un dedo. Lord Roswaal aceptó aceptarte como aprendiz. ¡Qué intrigante! Felt apenas lo oyó. Estaba demasiado ocupada mirando a Subaru como si le hubiera crecido una cabeza extra. ¿Para qué demonios quieres aprender magia? Preguntó antes de darse cuenta. Espera, ese tipo no es el mago de la corte o algo así. Recordaba vagamente a Grimm hablándole sobre la jerarquía nobiliaria hacía unas semanas. Había ignorado casi todo, pero algo sobre Roswaal como el mago del reino se le había quedado grabado. Mago de la corte, y sí, confirmó Subaru con tono firme. Roswaal aceptó tomarme como su aprendiz como agradecimiento por ayudarme a salvar a Emilia de Elsa. También le hice prometer que usaría su influencia para asegurarse de que no te metieras en problemas legales. La mirada de Felt se dirigió a Reinhardt, afilada como una espada. ¿Quieres decir que nunca les explicaste esta mierda? No era mi principal preocupación, respondió Reinhardt con frialdad. Cuando Lord Roswaal preguntó, le informé que no corrías ningún peligro real. Sin embargo, oculté información sobre la selección real. Subaru tensó la mandíbula, su expresión se ensombreció por un instante antes de volver a hablar. Fui yo quien pidió el puesto. Lo vi como una forma de construir una vida mejor para los tres. La magia, sobre todo la que estoy aprendiendo, podría ser útil. Felt se burló, cruzándose de brazos. Sí, claro, pero ahora estás en deuda con un noble. Uno que apoya a esa semielfa de pelo plateado, nada menos. Subaru exhaló bruscamente, frotándose las sienes. No todo es malo. Emilia también es buena persona. Y sí, aprender magia no es precisamente pan comido, pero al menos no eres el único que sufre lecciones difíciles. No puedes tomarte esta situación a la ligera, Subaru. Espetó Felt, desbordándose por su frustración. Tranquila, Felt, rugió Rom, poniéndole una mano grande y firme en la espalda. Subaru estaba haciendo lo que creía mejor. Felt apretó los puños a los costados. Lo sabía, claro que sí. Pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Más que nada, lo culpaba a él. A ese idiota pelirrojo sentado frente a ella, que seguía sorbiendo su maldito té como si nada de esto fuera culpa suya. Bueno, nada de eso importa, porque mañana ya no seré candidata a la realeza, resopló, empujando la silla hacia atrás con fuerza. Nunca quise esto, y desde luego no pienso quedarme aquí para ello.
Reynard separó los labios para hablar, pero Subaru se le adelantó. Eso es infantil. Me sentí congelado. ¿Qué acabas de decir? Es infantil, repitió Subaru con tono firme. Te dan la oportunidad de cambiar el sistema y la vas a desperdiciar. ¿Cómo más lo llamarías? Yo no pedí esto. Respondió ella. No, coincidió Subaru. Pero sigue siendo real. Felt clavó las uñas en sus palmas. ¿Qué hay de esa Emilia? Parece que te gusta bastante, se burló, ignorando la punzada de celos en su pecho. ¿Por qué no presionar para que sea reina? Emilia sería una gran reina, admitió Subaru, para su irritación. Pero eso no significa que tú no lo seas también. No sé mucho sobre las otras 3 candidatas, pero lo que sí sé es que las probabilidades de que alguien bueno ocupe el trono son muchísimo mayores si sigues en la contienda. Estoy de acuerdo con Subaru, dijo Rom, con los brazos cruzados. Este desastre no me gusta más que a ti, pero tiene razón. Felt apretó los dientes. Ya era bastante malo cuando Carol, Grimm y Reynard intentaron imponerle esta mierda. Pero ahora su propia familia también estaba en su contra. ¿Qué demonios?, gruñó, saboreando la palabra solo para fastidiar la insistente voz de Carol en su cabeza, les hace pensar que podría gobernar un país. Hace un mes, vivía en una choza que construiste, Rom. Ninguna lección de nobleza me convertirá en una princesa remilgada que sabe gobernar un reino. Su voz se quebró al desbordarse de frustración. Soy una ladrona, no una noble maleducada que maltrata a la gente. Si pensara que eres de los que manejan a la gente, no estaría aquí apoyándote, suspiró Subaru con fuerza, con evidente frustración. Tienes la oportunidad de mejorar la vida de tanta gente, gente como nosotros, gente que no tiene voz. Como nosotros. Espetó Felt, con los ojos encendidos de ira. Mírate. Ahora te vistes como uno de ellos. Y tú no. Replicó Subaru, levantándose bruscamente de su asiento. Su repentino arrebato hizo que Felt se estremeciera, y eso solo la enfureció aún más. Antes de que la situación se agravara, Reynard extendió la mano y la colocó firmemente sobre el hombro de Subaru. Subaru se apartó bruscamente del contacto, pero exhaló lentamente antes de hundirse a regañadientes en su silla. Felt apretó los puños a los costados. A diferencia de ti, espetó, yo no pedí esto. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Subaru parecía querer decir más, pero antes de que pudiera, Felt se puso de pie, y las patas de su silla rozaron con fuerza contra el suelo pulido. Reynard, dijo con voz tensa, me retiraré por esta noche. Se giró hacia Rom sin mirarlo a los ojos. Viejo, puedes quedarte si quieres. Pero Subaru lo miró con los ojos entrecerrados. Estoy segura de que tu amo te espera. Ella no esperó una respuesta. Felt giró sobre sus talones y salió de la habitación, ignorando el calor que le subía al pecho. En cuanto desapareció de la vista, lo sintió, lágrimas calientes y punzantes resbalando por sus mejillas. Maldita sea. Ella odiaba llorar. Al parecer, Falm había decidido no informar a Carol del arrebato de Felt durante su reunión con Subaru y Rom, por lo que estaba inmensamente agradecida. Lo último que necesitaba era otro sermón, sobre todo cuando no estaba segura de poder soportarlo sin derrumbarse por completo. En cuanto estuvo sola en sus aposentos, cerró la puerta con llave, se desplomó en la cama y dejó que todo se desmoronara. Estaba tan furiosa que se arrancó el sofocante vestido, rasgando la tela antes de arrojarlo al otro extremo de la habitación como si cargara con el peso de todo lo que despreciaba. Entonces llegaron las lágrimas, lágrimas calientes, punzantes y frustrantes, ahogadas en la almohada, junto con algunos gritos silenciosos. Cuando un suave golpe sonó en su puerta, el cansancio se había apoderado de ella, aplastándola como una manta de plomo. Ella no respondió, esperando que quienquiera que fuese captara la indirecta y se fuera. Sin embargo, la puerta se abrió con un crujido y entraron Flam y Gracis, ambos haciendo una ligera reverencia antes de hablar. Mi señora, sé que está en apuros, pero debemos insistir en que se ponga algo antes de dejar entrar a nuestra invitada, dijo Flam, con la voz tan tranquila como siempre. Felt gimió contra la almohada antes de levantar la cabeza lo justo para mirarlos fijamente. ¿Invitado?, preguntó con la voz ronca por el llanto.
El gigante conocido como Rom está justo afuera, aclaró Gracis. Por un momento, Felt consideró señalar que Rom la había criado. La había visto cubierta de barro, tierra, sangre y cosas peores a lo largo de los años. Demonios, probablemente era la persona a la que menos le preocupaba si iba bien vestida. Pero no tenía energías para discutir. Sin lujos, murmuró, mientras se frotaba los ojos doloridos e hinchados. Asintieron al unísono antes de elegir un vestido sencillo, uno azul liso que le llegaba solo hasta las rodillas. Era bastante informal, lo mejor que podía esperar en casa de Reynard. Una vez cambiada, las gemelas hicieron una reverencia, recogieron los restos andrajosos de su vestido arruinado y se marcharon en silencio. Un momento después, la puerta volvió a crujir cuando Rom entró, agachándose para acomodar su corpulencia. Felt se sentó, abrazando sus rodillas contra su pecho mientras lo miraba con cautela. ¿Estás bien, niña?, preguntó Rom, mirándola fijamente durante un rato. Estoy bien, mintió automáticamente. Claro, dijo Rom, dejando claro con su tono que no le creía ni por un segundo. Echó un vistazo a la habitación, con las manos en las caderas. No está mal. Desde aquí se ve bien el palacio. Felt se burló. Sí, genial. Justo lo que siempre quise, murmuró. Rom ignoró el sarcasmo y, en cambio, se sentó en la silla acolchada cerca de su cama. Sus movimientos eran lentos y mesurados. Como si le estuviera dando espacio. ¿Qué quieres, abuelo?, preguntó con voz cansada. Ya no estaba enfadada, solo agotada. Rom no respondió de inmediato. En cambio, dejó escapar un largo suspiro antes de mirarla a los ojos. ¿Estás tratando de huir de Subaru?, preguntó finalmente. Felt parpadeó. ¿Qué? Estás enfadada con él, dijo Rom, observándola atentamente. Pero puede que te hayas pasado. Felt apretó la mandíbula. Quería responder bruscamente, decirle a Rom que no entendía. Pero ya no le quedaba fuego. Bueno, él está de su lado, ¿no?, murmuró, apretando las rodillas contra el pecho. Además, ambos quieren que yo haga esto, así que déjenlo vivir su pequeña vida noble. Él no me necesita, así que yo no lo necesito. Rom guardó silencio un buen rato y luego dejó escapar otro suspiro profundo. Sabes que no es cierto, chico. Se sintió tragado y miró hacia otro lado. Ella sabía que él tenía razón. Pero por primera vez en su vida, se sintió sola. Subaru siempre había sido suyo. Su hermano mayor, su cómplice, el que siempre la apoyaba. Ahora, era el aprendiz de Roswaal. Ahora, luchaba por la causa de Emilia. Y la peor parte, ella odiaba lo mucho que eso dolía. Claro, supongo, murmuró Felt, apartando la mirada. Sigo sin querer hacer esto. Rom exhaló por la nariz, observándola. Nadie puede obligarte, dijo con voz serena, pero Subaru no se equivocó, y lo sabes. Su mirada se agudizó al inclinarse ligeramente hacia adelante. No te comportas como siempre, niña. El Felt que conozco estaría armando un lío ahora mismo. Tendrás que tomar una decisión por ti misma. Felt no respondió de inmediato. Simplemente se quedó sentada, mirando por la ventana. Las farolas del exterior se encendieron, proyectando cálidos rayos de luz sobre las calles adoquinadas más allá de los muros de la mansión Astrea. Pasaban carruajes ornamentados, lujosos, refinados, completamente ajenos a la vida que siempre había conocido. Le hizo retorcer el estómago. Después de un largo momento, ella habló. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Su voz era más baja, casi pensativa. Quiero quemarlo todo. Todas las injusticias que comete esta gente. Rom soltó una risita. ¿Quemarlo todo? Un poco radical, ¿no te parece, chico? No literalmente, negó con la cabeza, frunciendo el ceño. O sea, el sistema, ¿sabes? Derribar los malditos muros que separan a la gente. Que los niños no tengan que pelearse por las sobras para llegar al día siguiente. Apretó los puños contra el regazo. Como hubiéramos tenido que hacerlo Subaru y yo, de no ser por ti. Rom se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente y con conocimiento. Felt exhaló con fuerza, incorporándose. Quiero que todos puedan vivir con fuerza.
No solo soñar con ello, ni solo desearlo, sino tener una verdadera oportunidad. Negó con la cabeza. Pero, no puedo hacerlo sola. Necesito gente fuerte a mi lado. No lo haré sola. Sus ojos carmesí se encontraron con los de Rom, ardiendo de convicción. Así que si esperas que pase por esto sola, olvídalo. La mirada de Rom se suavizó, y una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en la comisura de sus labios. No estarás solo, chico. Te lo prometo. Estaré a tu lado. Por primera vez esa noche, Felt se permitió sonreír, pequeña pero real. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, se sintió un poco menos perdida. Tampoco creo que me vaya a ningún lado, tonto. Feld levantó la cabeza de golpe hacia la puerta. Allí, de pie, con los brazos cruzados y sonriendo con suficiencia, estaba Subaru. Hermano mayor, se le quebró la voz al sentir un calor intenso en la cara, una mezcla de vergüenza y sorpresa. Creí que te habrías ido. ¿Qué? ¿De verdad crees que un pequeño arrebato me haría salir corriendo? Se burló Subaru, negando con la cabeza. Anda, Felt, te he oído decir cosas peores solo porque olvidé comprarte una APA en el mercado. Felt frunció el ceño, pero el nudo que se le formaba en la garganta le impidió responder con sarcasmo. Quería golpearlo en el brazo, gritarle por ser tan engreído. En cambio, se puso de pie antes de poder pensarlo dos veces, cerrando la distancia entre ellos en un instante. Eres un tonto. Resopló ella, enterrándose contra él. Subaru rió suavemente, abrazándola. Sí, sí. Lo sé. Por primera vez en semanas, Felt se permitió relajarse, solo por un instante. Y en ese instante, se sintió como en casa. ¿Qué hay de, bueno, ya no trabajas para ese tal Roswaal? Preguntó Felt mientras retrocedía a regañadientes, observando el rostro de Subaru. Sí, se encogió de hombros Subaru, indiferente. Pero ser aprendiz de mago está sobrevalorado de todas formas. Rió entre dientes, metiendo las manos en los bolsillos. Le dije a Emilia que pasaría la noche aquí. Mañana, antes de que pasen todos los asuntos del palacio, le diré a Roswaal que he encontrado algo mejor. Felt arqueó una ceja con una sonrisa burlona. ¿Quién dijo que te iba a contratar? Ah, ¿sí? ¿Me vas a hacer rogar? Subaru ladeó la cabeza, siguiéndole el juego. Podría ser un buen comienzo. Se cruzó de brazos, con una sonrisa aún más amplia. Si voy a ser reina, necesito aprender a poner en su sitio a nobles estirados como tú. Subaru gimió, negando con la cabeza. Eres el peor. Luego su expresión se suavizó. Entonces, ¿de verdad vas a por ello? Feld miró hacia la ventana, observando las linternas parpadeantes de la ciudad. Sí, admitió. Creo que lo haré. Volviéndose, lo miró a los ojos. Entonces, juntos. Subaru sonrió antes de mirar a Rom. Juntos, ¿verdad, viejo? El gigante frunció el ceño y cruzó los brazos. Depende. Depende. Felt y Subaru repitieron al unísono. Me apunto, eso no se discute, aclaró Rom con voz grave y firme. Pero ese contrato tuyo, Subaru, ¿de verdad Roswaal te dejará ir tan fácilmente? Y sobre todo con un competidor. La sonrisa de Subaru se desvaneció levemente al considerar la pregunta. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo, ¿verdad?